Bueno, ¿qué tal Jaime? ¿Qué tal Marco? ¿Cómo están? Buenos Bien, días. gracias. Buenos días. Bien, gracias. ¿Todo bien? Bueno, Muy bien, pues gracias. vamos a hablar un poco de las etapas de diseño en Sí, un prototipo funcional de modelado y simulación. Ahí creo que Marco fue quien envió un pequeño documento donde están expresados los puntos. Si quieren, empezamos a hablar un poco de esos puntos. muy bien. ¿Está bien? Jaime, ¿tenés ahí los puntos? ¿Podrías empezar con el primero? Sí, por supuesto. Bueno, uno de los puntos principales, pues, para esta etapa de las etapas que queremos para el diseño de un proyecto de simulación, bueno, el principal sería empezar por definir el problema y sobre todo los objetivos y los requerimientos. Eh, bueno, una forma como que de conocer el problema es saber más sobre el sistema que estamos investigando, como por ejemplo su capacidad actual de producción, las unidades de desempeño actuales del sistema y conocer cuáles son las restricciones, ¿verdad? También qué averías de decisiones son más sensibles en el desempeño global del sistema y con el objetivo de la simulación debe ser factible y sus requerimientos deben definirse en términos de tiempo y presupuesto. Sí, Excelente. Ujú. yo creo que como el primer punto lo indica, ¿verdad? Al identificar el problema o la necesidad y marcarnos que el objetivo es solventar esa necesidad, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que, antes de diseñar un sistema, es ver el alcance que va a tener ese sistema, hasta dónde va a solucionar, si va a ser completamente, va a cumplir todos los requerimientos para solventar ese problema o va a atacar los primeros puntos. Entonces, sí, creo que como todo, al definir eso, se puede empezar a avanzar. Excelente. Muy bien, si quieren, podemos ver el siguiente punto, que sería el diseño del modelo conceptual. Y esto es bien interesante porque una vez hayamos definido el problema, visto cuál es la necesidad, específicamente podemos hablar de la necesidad de un cliente. Luego tenemos que hacer un diseño realmente que solo nos dé como una idea básica de cómo vamos a implementar el sistema. La parte del diseño conceptual yo lo veo como eh, es esa lluvia de ideas que se empieza a dar entre los ingenieros a la hora de implementar una solución. Sí, perfecto. Sí, yo quiero mencionar unos puntos pues que abarcan dentro de este diseño, ¿verdad? Del modelo conceptual para nuestro proyecto. Bueno, para empezar, esta etapa se debe tomar en cuenta aspectos como que el modelo se pueda hacer con suposiciones que sean reales, ¿verdad? Estos componentes que van a estar incluidos en el modelo, cuáles son las interacciones posibles entre estos modelos, llevar una secuencia de operaciones y pues los alcances del modelo. Tanto el nivel de detalle que se debe de ser incluido en el modelo depende también de los objetivos planteados por el proyecto. Sí, también es importante mencionar que como es el primer paso para empezar a construir o empezar a ver cómo cómo se va a solucionar, eh, se empiezan a ver como los recursos que se tiene, qué metodologías se van a usar, eh, realmente de una manera simple para poder empezar a construir el sistema, ¿verdad? Sí, me gustó mucho lo que dijiste, Marco, que es como que el primer
contacto que tenemos con la elaboración del sistema. Y como parte también importante, podemos mencionar el siguiente punto, que es la obtención y análisis estadístico de los datos para el modelo. Que bien sabemos que primero todos son números, ¿verdad? Cuando Sí, vamos a pues. implementar un sistema, eh, están involucrados muchos factores, principalmente personas, cuando hablamos de telecomunicaciones, porque son personas quienes van a utilizar el sistema y tenemos que tener bien claros eh, cuántas personas van a utilizar el sistema, qué tipo de tráfico va a manejar nuestro sistema de telecomunicaciones. Y en base a todos esos datos, a esa recopilación, pues debemos hacer un análisis estadístico que nos permita eh, crear un sistema que vaya a tolerar todo ese tráfico y, y es una parte fundamental del sistema, ¿verdad? Sí, pues. Claro, pues como lo dices, ¿verdad? Y también de forma contraria, digamos que una inapropiada forma de, pues, en este caso, obtener estos análisis, ¿verdad? Durante esta construcción, eh, podría conducir a una pérdida, pues, de tiempo y de esfuerzo. Es por eso que estos sistemas estadísticos que vamos a recopilar deben ser obtenidos de una forma ya sea planificada y analizarlos lo mejor que se pueda, ya sea de forma estadísticamente o cualquier forma que nos ayude a tener un sistema de obtención de datos lo mejor optimizado posible. Sí, como Jaime cabal lo indicó, esto, esta parte eh, puede causar pérdidas de tiempo y costo, ¿verdad? Entonces creo que la información que se recopile, ya sea la información histórica que se tenga, eh, debe ser, eh, debe ser confiable. Las fuentes, debe obtenerse data que nos ayude a solventar la necesidad. Mm, Aquí es donde podemos resaltar que no es la cantidad de datos que recopilamos, sino que la calidad de los datos. Perfecto. Buenísimo, buenísimo los aportes. Y, y vamos a tocar dos puntos. O bueno, vamos a tocar primero un punto, que es el de la construcción del modelo de la simulación, que es algo bien importante porque al final pensemos que realizar un proyecto, realizar una implementación, implica mucho dinero, requiere inversión, requiere que las empresas pues inviertan gran cantidad de dinero en equipos que son muy costosos. Entonces es importante realizar un proceso de simulado del proceso para ver si efectivamente es lo que planteamos en los modelos conceptuales y, y si va a tolerar todo el análisis estadístico que hicimos anteriormente. Sí, ves. Bueno, en esta etapa, pues, lo que debemos hacer es, para la construcción de nuestro modelo, eh, bueno, pues, primero que nada, basarnos en las reglas de sistemas, como por saber elegir qué softwares utilizar, ¿verdad? Eh, un modelo realmente ideal que necesariamente es real, por decirlo así, o suficientemente útil, se tiene detalle y exactitud para encontrar todos estos objetivos de la simulación. No sé si me doy más o menos como a entender, ¿verdad? Sí, Pero pues, sí. ok. Sí, como bien lo mencionabas, este modelo tiene que representar la información, tiene que representar lo que se está simulando, ¿verdad? Pero podemos resaltar que esta representación, ya sea por gráfica, patrones, puede ser progresiva.
puede empezar con los parámetros más básicos y luego ir afinándola para poder representar los parámetros más detallados. Sí, pues. Excelente. Y aquí también pues entrarían todos esos softwares, como dijo Jaime, de simulación, que son bien importantes, ¿verdad? Y que sin duda alguna pues nos facilitan mucho ese proceso. Y vamos a tocar dos puntos que van prácticamente de la mano, que sería la verificación del modelo y la validación del modelo. Ok. ¿Cómo creen ustedes que se podría hacer estos dos puntos? ¿Cómo verificamos el modelo y lo validamos? Eh, bueno, yo creo que para la verificación del modelo es indispensable, pues, ¿verdad? Hacer un proceso de modelación que nos haga detectar estos errores involucrados y pues y eliminarlos, ¿verdad? Obviamente. Siempre es recomendable, pues, como que investigar regiones, ya sean externas, de los parámetros de entrada y verificar, pues, que sucedan las cosas de forma correcta, ¿verdad? Ya sea entre, digamos, si lo ponemos a comparar entre entrada y salida, pues, eh, que esos procesos realmente cumplan con sus condiciones, ¿verdad? Sí, y otra cosa a ver en esta parte es que estos dos puntos son realizados por los diseñadores, por el equipo de desarrollo, en el cual ellos ya observan que cumplieron con las partes del modelo del sistema y empiezan a validar el funcionamiento previo antes de ya lanzar la- el sistema de simulación a producción. Esta es una forma en la cual ellos van identificando problemas eh, y así validar de una manera previa los alcances del proyecto. Claro, básicamente lo podríamos resumir como de cierta forma, ver si el modelo que realizamos en simulación cumple con todos nuestros requerimientos, como ¿Sí bien ves? decía Marcos. Y Ujú. ya en los puntos finales, pues tenemos el diseño del experimento de simulación, la ejecución y el análisis estadístico nuevamente, porque ya en este punto, una vez que realizamos todo el proceso de simulación, viene lo que es la implementación, que es probablemente la parte más complicada, porque sabemos que en una simulación muchas veces hay muchos factores que no se toman en cuenta. Vemos que una simulación no deja de ser eso, una simulación, y aunque los software nos permiten prácticamente simular el 90% de una situación real, sabemos que ya en la naturaleza, pues, muchos factores cambian, especialmente en las telecomunicaciones, que sabemos que dependemos siempre de los valores de la física y eso nos puede alterar ciertos sistemas a la hora de ejecutarlos. Entonces, es muy importante esta etapa. Ujú. Yo creo que con eso cumpliríamos los puntos. Entonces, o- hola, alguien que quiera agregar algo más, no sé. Bueno, quizás ya por último, o sea, ¿ibas a decir algo, Marcos? Sí, es que creo que este sería el último punto ya del, del- la ejecución de este sistema porque ya estaría en producción, ya los usuarios finales ya estarían utilizándolo y, y aquí es donde muchas veces se hace una retroalimentación y se puede mejorar, se puede mejorar. Claro, y
Y bueno, pues tampoco olvidemos una parte muy importante que a veces eh, de repente se nos olvida y es entregar una buena documentación del sistema. Pues sabemos que es importante que toda nuestra implementación tenga detrás una documentación que lo respalde y para que se le dé un buen mantenimiento a posteriori. Sí, estoy de acuerdo, Sergio. Exactamente. Considero pues que estos resultados deben ser presentados de forma pues que sean fáciles de evaluar, ¿verdad? Ya según las diferentes metodologías de la modelación, ya que la animación y las gráficas pues que se utilicen sean útiles pues para ayudar, para comunicar los resultados de nuestro estudio de simulación. Sí. Bueno, y creo que de esta manera terminaríamos de hablar un poco de este tema de las etapas de un diseño. Y gracias por sus aportes, Jaime y Marcos. Marco, Gracias a ti, Sergio. y a todas las personas que tuvieron el tiempo de ver este video, les agradecemos su atención. Gracias.